ya tengo eso preparado, ¿no? Muy bien. La última vez empezaba con una pregunta, no sé si os acordaréis. ¿Alguno se acuerda de la pregunta que hice la última vez? No, ¿verdad? No nos acordamos de lo que hemos desayunado esta mañana. Preguntaba qué significa o qué era para vosotros la palabra espiritualidad. ¿Recordáis? Entonces, el título es el mismo, solo que en la segunda parte. En el primer sermón hablaba más bien de lo natural y lo espiritual, para poder entender lo que es la espiritualidad. Y nos entreteníamos más bien en lo que Pablo entendía por la espiritualidad y lo que nos enseña en su palabra. Hablando con algunos de vosotros, me decían que les gustó mucho el tema, pero que quizás no quedó muy claro el tema de no todo lo espiritual proviene de Dios, ¿no? Siempre identificamos lo espiritual con lo divino, con Dios, con el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es que no todo lo espiritual es de Dios? Parece ser que ese concepto no quedó muy claro. Segunda parte. Espero que hoy quede claro, aunque es muy difícil el estrujar el tema en tan poco tiempo, ¿no? La verdad es que vivimos en un tiempo en que lo espiritual está de moda. Personas de todas las edades buscan experiencias místicas y se multiplican los grupos, las sectas, las personas que nos prometen una experiencia que no vamos a olvidar, una experiencia divina. Yo entro al televisor y no sé, depende para dónde tenga orientada la antena, yo la tengo para Córdoba, hay al menos 5 o 6 cadenas donde te leen las cartas, el tarot, te adivinan el futuro. Y por lo visto vale el minuto bastante dinero, o sea que eso es un negocio, ¿no? Entonces, la conexión con lo divino, la paz interior, ¿quién no quiere paz interior? Tú ofertas eso y la gente quiere paz interior. Respuesta de más allá de lo material. ¿Quién no quiere respuesta? ¿De dónde vivimos? ¿Dónde vamos? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué hay más allá de lo que vemos? Eso inquieta a la gente. Hay una creciente fascinación por la meditación. Encuentro una cantidad de libros que te ayudan a la meditación, a encontrar tu interior, a encontrar tu yo, a averiguar tu existencia, libros de autoayuda, hay una cantidad de títulos, yo he investigado un poquitito y ya me he aburrido y todo, ¿no? Entonces, esa fascinación por la meditación, por la energía que desprendemos, el karma, eso son cosas que llaman muchísimo la atención y hay muchísima gente que busca esas cosas, ¿no? Los horóscopos. Hay gente que no se mueve de la casa sin leer el horóscopo. A ver lo que me dice para hoy, ¿no? Incluso creyentes. Incluso creyentes. Los ángeles. No como lo presenta la Biblia, sino hay una corriente que estudia los ángeles. Presentaciones de ángeles. Adoración a los ángeles. Terrible, ¿no?
La ley de la atracción, no sé si habéis sentido esa corriente filosófica. ¿Habéis oído a alguien hablar de ella? La ley de la atracción. Es una filosofía que sostiene que los pensamientos y las emociones que uno emite tienen el poder de atraer experiencias y realidades similares. ¿Qué quiere decir esto? Lo semejante atrae a lo semejante. Es decir, piensa en cosas positivas y atraes cosas positivas. Energía. ¿No habéis sentido esa corriente? Está en auge. Si piensa en cosas negativas, atrae experiencias negativas. Oye, hay gente que cree ciegamente en eso. O sea, yo necesito un trabajo y pienso en el trabajo que quiero. Oye, ese trabajo lo encuentro, el que yo quiero. Todo es energía. La mente actúa como un imán. Oye, pues eso está de moda. Y lo tienen como una corriente espiritual. ¿Eso es de Dios? Imagina algo y lo atrae. Bueno, hay una filosofía canalizada en el yo, porque yo soy el que deseo y el que pido y el que recibo. Evidentemente no es cristiana. Bueno, hay otras muchísimas corrientes espirituales. ¿Qué busca la gente con esta experiencia? Pues desarrollar su espiritualidad. Y te encuentras mucha gente que dice que son espirituales. No todo lo espiritual proviene de Dios. Los cristianos debemos tener claro algo fundamental, y es el texto que yo he elegido como base del sermón. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Queridos amigos, dice Juan, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Nos encontramos una cantidad de gente que cree que habla a través del Espíritu o de parte del Espíritu. ¿Entiende? Del Espíritu de Dios. Pónganlo a prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios. Porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Eso es lo que vamos a intentar averiguar en nuestro sermón de esta mañana, ¿no? Cómo poder poner a prueba los espíritus para averiguar, prueba y averiguar si son de Dios o no son de Dios, para que no nos engañen. Hay tantísimas cosas, y si ya cogemos el móvil, ahí hay un bombardeo, que llega el momento en que no sabes si eso es verdad o no es verdad. Muchos que dicen que pertenecen a alguna iglesia evangélica y te dan mini sermones en TikTok, sermones de 1 minuto, 2 minutos, y te dan una información. Tú sabes si eso es verdad o no es verdad. ¿Cómo saber si eso es verdad o no es verdad? Aquí está escribiendo el apóstol Juan. Escribió esto por un motivo. Y es que él estaba escribiendo a una comunidad de iglesias de Asia Menor. Tenían un problema, esa iglesia. Se había introducido una herejía, una falsa enseñanza. Bueno, ¿qué decía esa falsa enseñanza? Era una herejía, por decirla de una forma gnóstica, ¿no? Negaban la encarnación de Cristo. ¿Dan cuenta? ¡Qué error! Y se estaba propagando. Y Juan dice,
Hay muchos falsos maestros. Probarlos, a ver si son de Dios o no. Vamos a averiguar cómo probamos a los espíritus en esta mañana, si tenéis un poquito de paciencia. Si alguien niega que Cristo se reencarnó, no tenemos evangelio. No tenemos evangelio. Vana es nuestra fe. Si Dios no tomó cuerpo, su sacrificio, ese tal Jesús sería un hombre corriente, normal, y que pecaría como todo el mundo, ¿no? O sea, la herejía era tremenda, ¿no? Y Juan tiene que escribir y poner orden. Entonces, con ese contexto de poner a prueba y averiguar si el Espíritu proviene realmente del Espíritu Santo o no. Discernir los espíritus, que es lo que lo está diciendo Juan, discierne, a ver si es correcto o no es correcto. Discernir los espíritus implica reconocer que el mundo espiritual no está compuesto únicamente por el Espíritu Santo y sus ángeles, sino también por espíritus caídos, el mal. No todo lo espiritual es el Espíritu Santo. Si vamos a discernir esos espíritus, tenemos que admitir que hay otros espíritus en otras esferas que son espíritus caídos con capacidad de influir, tener esto en cuenta, tienen capacidad de influir en la sociedad, incluso en el creyente, si me apura, inspirar y engañar, que es su misión. Juan Calvino, comenta esta frase, hace ya unos pocos de siglos. El discernimiento no es un lujo espiritual, no es decir, es que, oye, discernir los espíritus, eso se lo dejamos a los ancianos de la iglesia, o a los doctores de la iglesia, o a los que han hecho algún curso bíblico profundo, esos son los que pueden discernir. No, ya Juan Calvino decía que no, sino una necesidad constante en la lucha entre la verdad y el error. Hay verdad y hay error. Y Juan está diciendo, hay mucho falso, maestro, con errores. Discernirlo, averiguar, comprobarlo, ponerlo a prueba. La iglesia que no discierne se contamina, tarde o temprano, porque entran corrientes, entran pensamientos, entran ideas que no son bíblicas. Y de uno pasa a otro y termina siendo una corriente. Hay experiencias, prácticas y manifestaciones que parecen buenas. A veces ves un vídeo en tu teléfono, oye, qué bonito, qué bueno. Puede contener un error. Tú te lo tragas y se lo transmites a otro. Oye, mira qué cosa más bonita. Lo compartes en la iglesia. Parecen ideas poderosas, incluso milagrosas, pero no nacen del Espíritu Santo, sino que provienen de fuentes engañosas, incluso demoníacas. ¿Por qué no? Vamos con el primer punto. Lo espiritual no siempre es divino. El hecho de que algo sea espiritual, en el sentido de que pertenece al espíritu, no pertenece a la carne, sino que pertenece al espíritu, no significa automáticamente que viene de Dios. Oye, mira qué frase más espiritual, mira qué comentario más espiritual. No significa que proviene de Dios.
La Biblia nos enseña que hay una dimensión espiritual que ni honra ni obedece a Dios. Ni honra ni obedece a Dios. ¿Qué dimensión es esa? Bueno, el mundo. El mismo mundo, Jesús dice, no améis al mundo, porque el mundo no me conoce, no es mío, no me obedece. Entonces, la corriente del mundo, esa dimensión espiritual, ni honra ni obedece a Dios. Pero es que luego tenemos a Satanás y sus ángeles caídos que no honran ni obedecen a Dios. ¿Son espirituales? Sí. Pero lo espiritual no siempre es divino. ¿Qué es eso espiritual que no siempre es divino? En común tienen una cosa, que buscan caminos para desarrollar su espiritualidad, pero no son divinos. La lectura del tarot, la adivinación, la hechicería, son espirituales, son prácticas espirituales, pero que no provienen de Dios. Canalización de espíritu, los medios, los espiritistas. Fresia me comentaba que hace unos días, bueno, que tiene una conocida, una amiga, nosotros también la conocemos. Ella le está hablando del Señor. Y esta mujer incluso viaja para ver a personas que hablan con los muertos. Cree en eso. Está enganchada y pillada en eso. Práctica de meditación sin Cristo. De eso hay. Son especialistas o se centran en vaciar la mente de la persona y conectar con las energías, bien espirituales o bien de la persona. Y la verdad es que todo movimiento que tenga que ver con el esoterismo, bueno, eso abarca una cantidad de conocimiento, de doctrina, de enseñanza, de práctica, de ritos, de técnicas fisiológicas, o religiones que son secretas, que solo está al alcance de unos pocos. Tienes que iniciarte, todo está bajo oscuridad, y eso atrae a la gente. Atrae a la gente, ¿no? Meditación trascendental, ocultismo, etcétera. Bueno, yo he investigado un poquito y eso no nos podemos entretener tanto en ese tema, porque si no se nos iría el rato, ¿no? En la práctica muchas personas se sumergen o están inmersas en estos movimientos sin darse cuenta del peligro que corren, porque se están acercando peligrosamente al ocultismo, ¿no? A donde el reino de Satanás, ¿no? Hay manifestaciones sobrenaturales en muchas sectas o en religiones falsas, ¿no? Mirad lo que dice la Escritura en Deuteronomio 18, del 10 al 12. Que nadie de ustedes ofrezcan sacrificio a su hijo haciéndolo pasar por el fuego. Esta era una práctica de algunas tribus cananeas que adoraban al dios Baló, y era una estatua de bronce con las manos extendidas, huecas, metían fuego dentro y arrojaban los niños a las manos, ¿no? Estaban, imagínate, ardiendo
Una práctica que se infiltró en el pueblo de Israel, de ahí la prohibición. Ni practique la adivinación, ni pretenda predecir el futuro, ni se dedique a la hechicería, ni a los encantamientos, ni consulte a los adivinos y a los que invocan a los espíritus, ni consulten a los muertos. No hagan eso, le decía el Señor a su pueblo, porque el Señor les repugna los que hacen estas cosas. No todo lo espiritual es divino, viene de Dios, ¿no? Isaías 8:19 dice: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿No tenemos Dios para estar consultando a los adivinos? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Estas prácticas son espirituales, sí, son espirituales, pero Dios las aborrece, las llama abominación. No todo lo espiritual viene de Dios. Segundo punto. El diablo también opera en la espiritualidad. Siempre presentan al diablo con unos cuernos, un rabo muy largo y ese tenedor que lleva así tridente en la mano, y no sé por qué utilizan el rojo, quizás porque están en el infierno y aquello es rojo, fuego. El diablo no es así. Él es más astuto. Se disfraza de bien, de sabiduría, de luz. De tal manera que si se pudiera presentar aquí, no lo distinguiríamos de un ángel. Y podría engañarnos perfectamente. Mirad lo que dice Pablo en 2 de Corintios 11:14. Y esto no es nada raro, ya que Satanás mismo se disfraza, de ángel de luz. Porque la mala leche la lleva dentro, pero se disfraza ángel de luz. Pero en el interior, tinieblas negras como el tizón, ¿no? El enemigo puede imitar milagros, puede producir experiencias a través de la mentira, porque sabemos que es padre de mentira. Puede hacer que lo malo parezca bueno y lo bueno parezca malo. Puede usar justificaciones sutiles para hacernos creer que algo pecaminoso está bien. Os voy a contar algo. Hace un par de semanas hablaba con un hermano y no sé cómo salió la conversación, pero me soltó que había tenido que soltar una mentirijilla, así lo dijo. He tenido que decir una mentirijilla, porque la verdad era más peligrosa. Pero era piadosa. ¿Os dais cuenta de la justificación? Pero era piadosa. Era para un bien. El diablo lo engañó. Mentira es mentira, dice la palabra. No hay mentiras piadosas. Bueno, pues él dijo que para un mal peor tuvo que mentir, ¿no? Y se quedó tan pancho.
como que había hecho algo bueno. ¿Os dais cuenta con qué sutileza el diablo puede confundirnos y nos quedamos tan panchos? Pues puede producir esa experiencia en nosotros, pensar que lo hemos hecho bien. Puede inspirarnos visiones falsas, aquellos que son muy dados a las visiones. Cuidado. El objetivo de Satanás no es que la gente lo adore explícitamente a él. Ese no es el objetivo de Satanás, sino alejarnos de la verdad de Cristo. A este hermano, con esta experiencia que tuvo con su mentira, lo alejó de Cristo. O hizo que desobedeciera un mandato que tenemos, ¿no? Jesús advirtió: pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar. Siempre el fin es engañar. Eso no proviene del Espíritu Santo. Aún a los elegidos de Dios. No nos escapamos, no nos escapamos. Estamos vendidos si lo calculamos fríamente o si lo pensamos, ¿no? Que estamos rodeados de personas, de mesías, de falsos profetas, de falsos maestros, que lo que quieren es engañarnos. Lo que quieren es engañarnos, ¿no? El diablo también opera en lo espiritual, que no se olvide. Punto tercero. Sabiendo todo esto, ya tenemos una información, es una necesidad, la necesidad del discernimiento espiritual. ¿Cómo probamos los espíritus? ¿Habéis preguntado alguna vez? ¿Cómo puedo yo probar este espíritu a ver si es de Dios o no? Bueno, en principio no debemos aceptar cualquier mensaje que sintamos, cualquier predicador que escuchemos, cualquier revelación que parece que saquemos de algún sitio, o manifestación, simplemente porque suena bien. No debemos de aceptarlo, debemos de probarlo. Lo primero que tenemos que preguntarnos: ¿concuerda con la palabra de Dios? Lo que éste está diciendo, ¿concuerda con la palabra de Dios? Dios nunca se contradice. Eso dice su palabra, que Dios nunca se contradice. Entonces, si lo que tú estás sintiendo no concuerda con la palabra de Dios, eso no es de Dios. ¿Qué implica esto? A que tenemos que conocer la Biblia al máximo. El creyente, el Señor le insta a conocer su palabra al máximo, porque ahí conocemos al Señor realmente. Si no leemos ni estudiamos su palabra, cualquiera nos va a engañar. Como dice Santiago, vais a ser personas que vais a ser como la ola del mar, ¿no? De un lado para otro. Uno te va a decir una cosa, otro te va a decir y te va a volver loco, ¿no? ¿Concuerda con la palabra de Dios? Segundo, ¿exalta a Jesucristo como nuestro único Salvador? Bueno, en el caso de estos creyentes a los que le escribe Juan, estaba muy clarito. No estaban exaltando a Cristo. Estaban negando que ese tal Jesús era el Hijo de Dios, porque Dios no se puede encarnar. Ahí estaba muy clarito. Bueno, cuando tú sientas algo
Pregúntate, ¿exalta a Jesucristo como único Salvador o da otra opción? Aquí tenemos un texto. También en 1 de Juan capítulo 4, porque es el tema de la carta. De esta manera pueden ustedes saber quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que reconoce que Jesucristo vino como hombre verdadero, tiene el Espíritu de Dios. El que no reconoce así a Jesús, no tiene el Espíritu de Dios. Lo tenemos fácil. Lo tenemos fácil. Ese era el problema en esa iglesia. 3. Podemos preguntarnos, ¿esto produce fruto del Espíritu Santo? ¿Dónde tenemos los frutos del Espíritu Santo? En Gálatas. Muy bien. ¿Gálatas qué? Muy bien. Versículo y 23. Pero la clase de fruto del Espíritu Santo produce en nosotros, en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. Pero la espiritualidad falsa que produce, tendríamos que irnos los versículos para atrás, del 16 al 21. Todos los frutos de la carne. La espiritualidad falsa produce confusión, está basada en el orgullo, en el yo, la carne, produce atadura, miedo y algunas cosas más. No sigáis los deseos de la carne, nos dice Pablo. 4. Pregúntate, ¿glorifica a Dios o al hombre? Y eso, a una persona que hable, de momento la pillamos si está dándole gloria a Dios o está echándose flores a sí mismo. Se está gloriando a Él, ¿no? Toda espiritualidad centrada en el yo, en el ego, en el poder interior, hemos visto todas estas corrientes que están en auge, dicen que no necesitan a Dios y son un peligro. Con esa actitud están diciendo que no necesitan a Dios. Oye, que estoy yo. ¿Para qué a Dios, no? Bueno, pues aquí tenemos 4, ¿no? Concuerda con la palabra de Dios, exalta a Jesucristo como el único Salvador, produce frutos del Espíritu Santo, glorifica a Dios. De esa forma probamos los espíritus. Los espíritus, una predicación, un predicador, cualquier corriente, cualquier cosa. Punto 4. Consecuencias de seguir una espiritualidad falsa. Bueno, las espiritualidades ajenas a Dios pueden parecer buenas, benignas, pero tienen un origen demoníaco y conducen a la apostasía. Era el problema que estaba pasando en los tiempos de Juan, que escribe esa carta, ¿no? Se había introducido una corriente, un error, una herejía, y la gente estaba apostatando. Consecuencia de seguir una espiritualidad falsa. Te aparta de Dios. Así de simple. Te aparta de Dios. ¿Quieres agua, Margarmen? ¿No? ¿No tienes? Todavía de eso. Hasta si tú bebo yo.
¿Qué dice Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1? Dice Pablo: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. No me estoy inventando nada, lo dice la palabra de Dios. Entonces, las consecuencias de seguir una espiritualidad falsa es apartarse del Señor, apostasía. 5. La esperada. La verdadera espiritualidad proviene del Espíritu Santo. ¿Pero hay otras espiritualidades? Sí. ¿Vienen de Dios? No. No todo lo espiritual viene de Dios, nuestro título. El único que puede guiarnos a toda la verdad es el Espíritu Santo. Un versículo de Juan. Jesús dijo: cuando venga el Espíritu de la verdad, el Espíritu de la verdad, dirás como lo cataloga Jesús, Él lo guiará a toda la verdad. O sea que el único que puede guiarnos y darnos luz en probar a los espíritus es el Espíritu Santo. Y nosotros sabemos que lo tenemos. Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y con eso nos selló con el Espíritu Santo, con esa realidad. Mira lo que dice Jesús: porque no hablará de su propia cuenta. El Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad, pero su función no es hablar de sí. ¿De quién habla? ¿De quién habla el Espíritu Santo? Sino que dirá todo lo que oiga. En el versículo siguiente, este es el 13, en el 14 dice, Jesús dice: tomará de lo mío y os lo hará saber. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Recordarnos siempre las palabras de Jesús. Tomar de Jesús y hacérnoslo saber. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Dice: y le hará saber las cosas que van a suceder. Entonces, el único que puede guiarnos a la verdad es el Espíritu Santo, porque nos lleva a Cristo. Nos lleva a Cristo, porque toma de Cristo y nos lo hace saber. O sea que el Espíritu Santo nos lleva a Cristo. No toma de lo suyo, no nos atrae a Él, sino que nos lleva a Cristo. Nos transforma a la imagen de Dios. Porque Jesús dice: tomará de lo nuestro y os lo hará saber. Nos llevará a vivir una vida en santidad, los frutos del Espíritu Santo. Él da unos frutos y son esos. No sensaciones pasajeras. A veces vemos en algún hermano una euforia pasajera que luego se pierde rápidamente. A eso no nos llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos llama a una vida de santidad y a una vida plena y llena. Dice: Dios es espíritu y los que le adoran deben de hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Esa es la única forma, no una forma pasajera. Terminando ya. La verdadera vida espiritual no se basa en emociones. Hoy qué bien me siento hoy. Hoy amo al Señor un montón. Hoy estoy por los suelos. Dios se ha olvidado de mí completamente. No se basa en emociones, ni en experiencias humanas, sino en una relación profunda con Dios a través de Jesucristo, porque el Espíritu nos lleva a Jesucristo.
No todo lo espiritual proviene de Dios, es nuestro título de hoy. Hay mucho engaño en el mundo espiritual. Por eso, como hijos de Dios, estamos llamados a buscar discernimiento, que ya nos lo ha enseñado Juan el camino, aferrarnos a la palabra, porque sin ella estamos perdidos, a rechazar todo lo que no glorifica a Cristo y a vivir llenos del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo es la recomendación de Pablo. Bueno, yo os pregunto, ¿estáis probando a los espíritus o estáis aceptando todo lo que suena bonito, poderoso, ay, lo que me gusta, ¿no? ¿O realmente estás probando los espíritus? Creo que es un tema apasionante, no sé si lo dejaré aquí o seguiré con él, porque en un sentido pertenece a la guerra espiritual, que es lo que nos lleva ya bastante tiempo, ¿no? Así que el próximo día veremos. Amén.